Entonces, hola, buenos días. José Pablo, buenos días. Gracias por participar, por Hola. la invitación. Eh, Contarles primero que esta entrevista está dentro del proyecto Maule Elige Cultura en Casa, iniciativa que tiene como principal objetivo fortalecer durante el periodo de emergencia sanitaria el acceso de la ciudadanía desde sus hogares o lugares de residencia a la diversidad de expresiones artísticas y culturales presentes en la región. Permite así garantizar un vínculo entre la creación regional y los habitantes de nuestro territorio regional y de manera complementaria colaborar con las casas de diversidad de programación sobre la creación regional. Eso en cuanto a la iniciativa Maule Elige Cultura en Casa, y bueno, presentar a nuestro invitado, José Pablo Concha Lagos. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Chile, magíster en Teoría e Historia del Arte, Universidad de Chile, licenciado en Estética de la Universidad Católica, fotógrafo profesional, profesor de jornada completa y coordinador de investigación del Instituto de Estética, director académico del Diplomado en Estética y Filosofía, impartido por la Pontificia Universidad Católica, creador junto a Margarita Alvarado y Carla Moller de la red de investigación de la imagen fotográfica, de la que fue su primer coordinador. Ha publicado los libros Más allá del referente, Fotografía del índice a la palabra, Delitos fotográficos, La desmaterialización fotográfica y su última publicación, Fotografía sin más. Como fotógrafo, ha realizado las exposiciones La forma del silencio en el año 2007 en Fotogalería Arcos y Materias veladas en el año 2009 en el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile, además de publicar el libro de fotografías Nada que decir. Eh, Eso respecto a todas las formalidades de la presentación. Bueno, primero que nada, agradecer entonces aceptar esta invitación, esta entrevista. Y bueno, partir preguntándote, permiso, voy guiando con una pauta que tengo por aquí. Mira, partir primero que nada por relevar en el fondo, poner en, en valor la significativa labor en torno a la reflexión sobre la imagen fotográfica que has ido realizando ya del año 2004, que fue, si no me equivoco, la primera publicación Más allá del referente. Y bueno, preguntarte ya a más de 15 años, ¿cierto?, de esa publicación, que nace, ¿cierto?, con la idea de generar un ensanchamiento teórico de lo propuesto por Ronald Kayan del espacio de acá. ¿Cómo, o sea, cuánto crees tú que se ha generado ese ensanchamiento? ¿Cuánto se ha logrado ese objetivo en la escena teórica fotográfica nacional? ¿Qué tan relevante, digamos, ha sido el impacto de ese libro o en general, digamos, de la filosofía de la fotografía? Y lo relevante que es reflexionar sobre su origen técnico, porque ¿por qué te hago esta pregunta? Porque hay algunas propuestas teóricas últimamente que he estado viendo que señalan que no es tan importante, ¿cierto?, conocer o reflexionar en torno a una ontología de la imagen, sino más bien concentrarnos como en su performatividad, los modos en que la imagen se moviliza. Entonces, vuelvo a preguntar, ya más de 15 años, ¿cierto?, de esta publicación, eh, ¿qué tan relevante sigue siendo o fue este texto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero, gracias, Conti, por la invitación, en realidad, ¿cierto? Feliz de participar a través de esta conversación, ¿cierto? De estas actividades en las que tú estás ahí participando. Y nada, bueno, a ver, o sea, no, por supuesto yo no podría saber qué impacto pueda tener ese libro, que claro, porque de partida fue un libro que eh, tuvo poca, o sea, el tiraje, digamos, pues, eran re pocos ejemplares, era una edición como modesta, ¿ya? Pero sí, pero sí lo que podría pensar, o me acuerdo que cuando escribí eso, bueno, uno de los textos en realidad es de antes todavía, ¿no? Es como del año 2000, creo. O sea, hace ya más de 20 años que le está dando vueltas a esta cuestión. Y, no, de hecho antes, bueno ya, pero no más. Eh, pero el asunto es que, así haciendo como un poquito de historia, en realidad, claro,
efectivamente, la preocupación teórica sobre la fotografía en esos años, o sea, finales de los 90, digamos, principios de los 2000, no había un desarrollo muy grande, ¿ya? Porque, no sé, pues el ámbito teórico, si se quiere, de la fotografía estaba más bien orientado a cuestiones de carácter histórico, patrimonial, tal vez, habían gestiones como de esa naturaleza, pero, pero, pero enfocarse en una reflexión más abstracta, si se quiere, digamos, más teórica, no generaba mucho interés. Claro, efectivamente yo ahí en ese libro hago la indicación, digamos, que efectivamente para mí el texto, el autor que inaugura claramente una reflexión tanto en Chile, claro, específicamente en Chile, pero uno podría pensar que también más o menos es un texto bastante original a nivel latinoamericano, es el texto de Ronald Kay, y que incluso en realidad uno podría pensar que, claro, como una teoría contemporánea, porque efectivamente sobre fotografía en Europa hay reflexión filosófica de hace ya muchísimos años, digamos, o sea, de la primera mitad del siglo XX ya hay reflexiones filosóficas sobre fotografía, pero Ronald Kay es el primero que le da ese enfoque aquí en Chile con el típico texto, ¿cierto? El clásico texto del espacio acá, señales por una mirada americana. Entonces yo un poquito ahí con la arrogancia juvenil puse, bueno, ahí en el libro que yo quisiera, como dices tú, ensanchar o ampliar un poco, o más que ensanchar era como darle el espacio, ¿no? O sea, como que efectivamente hubiese ahí una posibilidad de desarrollar un pensamiento filosófico o teórico o estético, digamos, ¿ya? Ahora, en relación a la segunda parte de lo que tú comentas, es interesante, claro, que hoy día se haga esa pregunta, o sea, o ese enfoque, ¿no? Que tú mencionas, ¿cierto? Que tal vez no es tan importante hacer una reflexión de carácter filosófica o ontológica o en ese sentido, y no más bien una cuestión más bien performática. Ahora, yo podría pensar que en ese sentido son como distintos momentos, digamos. O sea, eh, en el sentido de que eh, de alguna manera, claro, el pensar filosóficamente, ¿cierto? El dispositivo fotográfico, eh, yo pensaría, ¿cierto?, que es condición necesaria para luego poder acceder a una reflexión más contingente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la reflexión filosófica a lo que apunta es entender, ¿cierto? Digamos, o tratar de entender más bien, ¿cierto? Algunas cuestiones propias de la fotografía, o sea, de partida, ¿cierto? La pregunta de por qué aparece la fotografía en determinado momento, por qué se sufrió una modificación tan radical, digamos, de lo analógico a lo digital. Entonces ahí el valor de la reflexión no es solamente disciplinar, o sea, no es solamente como para los fotógrafos o fotógrafas, ¿ya? Sino que es más bien una reflexión sobre el problema de la imagen, ¿ya? En la experiencia actual, digamos, o sea, la imagen técnica, ¿ya? ¿Qué sentido le podemos dar a ese tipo de imagen? Entonces, no es una cuestión que apunte a una exégesis de una obra de arte o a una performance o eso, no apunta necesariamente a eso, pero sí entrega materiales como para entender qué problemas plantea esta imagen técnica, digamos. O sea, esa sería como grosso modo, digamos, las razones. Ahora, justamente es como pensar la cuestión filosófica para desde ahí proyectar una reflexión estética, que la reflexión estética es filosófica de por sí, digamos, o sea, necesariamente. ¿Ah? Claro, o sea, en el fondo, tener ese entendimiento desde la filosofía, desde una ontología, ¿cierto?, de la imagen técnica, te permite entender finalmente la proyección y el movimiento que puede tener esa misma imagen. Entonces, de cierta manera, Claro. una cosa no quita la otra, por así decirlo.
Claro, pero por ejemplo, o sea, y desde ese lugar, ¿no? O sea, eh, a- a- ¿qué, qué sentido podemos tratar de encontrarle a una fotografía documental, por ejemplo, o a un registro performático de una fotografía? ¿Ya? O sea, de una acción, de un registro fotográfico, una performance, digamos. Claro, Entonces, si uno esta es mi fantasía, ¿no? Mi deseo. Si uno tiene las herramientas teóricas de esta reflexión sobre el dispositivo fotográfico, eh, la búsqueda de sentido, tanto en esa fotografía documental como en la fotografía de un registro de una performance, por decir algo, o por ejemplo una fotografía ya no documental, sino que como en el ámbito más amplio, para decirlo así, ¿no? Así como el lo que se llama hoy día como fotografía de autor o fotografía artística. Claro, si uno tiene esa matriz reflexiva, los sentidos que le puede encontrar a uno u otro son distintos, ¿ya? O claro, sea, no es el mismo tipo de fotografía. ¿Ya? Ese sería como lo más importante para mí. ¿Mm? claro. Em, ahora, siguiendo un poco con la línea de los libros que has ido presentando, y también como fotógrafo te lo pregunto, ¿qué significó para ti el paso de la fotografía análoga a lo digital? Y desde ahí también me pregunto, que es un tema que me tiene a mí interesada también últimamente, ¿que es posible un horizonte emancipatorio desde lo tecnológico? Porque de cierta manera hay algunos autores como Paul Virilio, por ejemplo, que advierte, digamos, sobre los peligros del mundo cibernético, ¿cierto? La política de lo peor, estoy pensando. Y hay otros autores, como el que la niña que me recomendaste recién, la Valeria Radrigán, en el fondo, que ella ve todas las posibilidades que te da la tecnología, ¿cierto? Para generar vías y fisuras, ¿cierto? De desobediencia, de escapatoria, digamos, del control tecnológico. Entonces, preguntarte primero, ¿cómo fue para ti el traspaso, como saliendo de la generación? Tú te formaste en la generación de los 90, entonces ya al año 2000, en poco tiempo, ya estábamos con una fotografía digital que progresó y prosperó rápidamente. Eh, ¿Y cómo lo ves respecto al escenario actual, donde había también una producción fotográfica súper abundante con las redes sociales, etcétera? Y eso, la pregunta es si es posible algún horizonte Sí, mira, emancipatorio. primero, en relación a como mi propia experiencia, el cambio de lo análogo a lo digital, fue tal vez, no, para mí no fue traumático, porque cuando se produjo radicalmente el cambio, yo ya había dejado de tomar fotografías hace un buen tiempo. ¿Ya? Entonces yo miraba como con cierta distancia ese problema, ¿ah? Que en un primer momento, ¿cierto? Si lo pienso, ¿no? En los finales de los 90, principios de los 2000, eh, se reducía más bien como al ajuste, ¿no? O sea, ya, a ver, recuerdo conversaciones con fotógrafos en esa época que me decían, no, en realidad, mira, lo digital nunca va a lograr la perfección y el detalle de lo análogo. Y ahí uno pensaba, ¿cierto?, en el negativo 35 milímetros, pero si uno decía, no, pero es que la información que va a aparecer o que puede aparecer en una fotografía de formato medio, ¿para qué decir una foto de placa? Ahí aparecía esto, ¿no? O sea, no, imposible que haya esa calidad, pero bueno, rápidamente esas afirmaciones que son como inevitables, ¿no? Son como de cierto conservadurismo, el temor al cambio, ¿no? Si eso está tan claro. Entonces, pero bueno, como te digo, para mí, yo miraba esto a cierta distancia, no tenía mayor problema. Y de hecho, cuando ya empecé a retomar de nuevo mi práctica fotográfica, la retomé con cámara análoga, no retomé directamente con cámara digital. Digital.
claro, después con el tiempo me compré una cámara digital, en fin, pero finalmente hoy día volví a la cámara análoga, así que sigo haciendo fotografía análoga, revelada y luego escaneada, que es el híbrido, ¿no? El formato híbrido, a fin de cuentas. Claro, Pero, pero, mm, pero claro, ahí en relación a lo que pueda significar este cambio o qué cuestiones puede implicar, claro, ahí de nuevo entramos a una cuestión efectivamente de carácter filosófica más que performática, y digo performática justamente como en la práctica fotográfica, digamos. O sea, porque de hecho, de nuevo, uno podría decir que lo digital facilitó enormemente la práctica fotográfica, ¿ya? Pero eso también tuvo sus graves consecuencias, ¿no? En el sentido de que la automatización del dispositivo hizo que efectivamente, o sea, la automatización de la cámara fotográfica digital permitiera, digamos, una producción de imagen tan grande, ¿ya? Que eso implicó lo siguiente, que de hecho lo conversábamos la semana pasada en Valdivia, digamos, teníamos ahí una conversación. Esto de que, es claro, con la fotografía análoga, aunque uno tuviese muchos rollos por tomar, uno siempre se controlaba, por lo tanto pensaba un poco más, y uno podría pensar o creer, ¿cierto?, que con la fotografía digital uno piensa menos, digamos. O sea, uno dispara, luego elige la mejor, o la arregláis en el Photoshop, en fin, o sea, tenéis todas claro. esas posibilidades súper eficientes. Pero yo creo que en la práctica fotográfica profesional, y cuando digo profesional estoy pensando en reporteros, en fotógrafos documentales, fotógrafo de autor o lo que sea, eh, eh, en ese tipo de persona que realiza imagen, claro, el juicio crítico respecto al dispositivo uno esperaría que fuese como propio de la misma práctica fotográfica, o sea, como tomar la decisión de yo voy a tomar fotografía análoga o yo voy a tomar fotografía documental, ¿ya? Ahora, quien no Digital, tiene, o sea, perdón, digital, quien no tiene esa posibilidad de cuestionarlo, ¿ya? Es la persona común y corriente, pero que, eh, dadas las condiciones contemporáneas, ¿cierto? Necesariamente tiene que tener un teléfono celular, digamos, un smartphone, ¿cierto? ujú, Entonces, esa persona no alcanza a preguntarse a ver qué voy a hacer, qué significa esto, sino simplemente ocupa el aparato telefónico, digamos, o sea, que hoy día ya no hay aparato telefónico, digamos, o sea, es como, ya es más algunos dicen, cámara que no, que teléfono, claro, que es la cámara fotográfica a la que se le pegó el teléfono, digamos, como cosas claro, así, ¿ya? Pero ¿qué implica eso, po? ¿Qué implica eso? Implica que ahí sí que no hay ninguna reflexión en el registro, ¿ya? Porque, claro, claro, si bien uno podría ajustar algunos niveles o cosas así, en realidad es mucho más fácil tener el teléfono y tomar la foto porque uno se asegura de que la foto va a salir siempre bien, siempre, ¿ya? Y eso que lo que hace que efectivamente todo quien tenga un teléfono celular, ¿cierto? Es fotógrafo, o sea, así de plano, ¿no? claro, ¿Y por qué digo eso? Porque, bueno, voy a hacer una generalización, pero la mayoría, ¿cierto? Un porcentaje muy, muy alto de esas personas, ¿cierto? O tienen Facebook, bueno, aquí hay una cuestión más etaria, ¿no? Pero o tienen Facebook, o tienen Instagram, u otro tipo de plataforma ¿ah? A la que suben su material. O claro, sea, en el fondo ahí hay como un deseo, ¿cierto?, de mostrar, ¿ya? La foto, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo veo, digamos? Algo como muy, muy simple, ¿no? Bueno, a partir hay una proliferación infinita de imágenes, o sea, un número inabordable de imágenes, ¿ya? Y que, curiosamente, ahí se produce algo bien curioso, bien raro, porque, claro, a pesar de que estamos en una época donde hay una cantidad de producción infinita de imágenes, es también, y eso indicaría o nos mostraría que de alguna manera estamos todos ya más informados, estamos más ¿cómo se llama? Alfabetizados visualmente. Pero por otro lado, ¿cierto? Eh, la presencia de las fake news, ¿cierto? Es mucho más fuerte. ¿Ya? claro, Entonces, claro, es que ahí está la cosa interesante, porque es
el mismo soporte, lo que permite la fake news, ¿cierto? El soporte digital, porque rápidamente prolifera, digamos, Se multiplica. pero a la vez, claro, pero a la vez es la época en que más se produce imágenes y que uno esperaría, entonces, que todas esas personas tienen una cierta distancia crítica, pero es todo lo contrario, Claro. o sea, no hay ninguna distancia crítica. Hay una ¿Ya? confianza todavía ciega en la fotografía, como ventana al mundo. Claro, claro, o sea, no hay, y porque es directa, digamos, o sea, esa es la fantasía, ¿no? O sea, pues, si yo tomé la foto de eso, yo estaba ahí, chum, tomé la foto, Claro. ¿ya? Y entonces, si yo tengo esa experiencia, claro, la foto que me llegue a mí, si es que no tengo un juicio crítico, voy a asumir que siempre esa foto va a ser, ¿cierto?, un registro de la realidad, digamos, ¿ya? Claro. A pesar de que es digital y todo el asunto. Y ahí vuelve uno Entonces, a pensar en lo relevante, que la primera pregunta que yo te hacía, uno vuelve en relación a lo que tú me estás diciendo, pienso lo relevante que es entonces esta reflexión de una antología de la fotografía, de entender su claro, es origen que técnico. claro, o sea, justamente porque o sea, lo que a mí siempre me ha interesado es, bueno, ¿qué significa, ya? ¿Qué sentido le puedo dar yo a la aparición de la fotografía análoga en el siglo XIX? Y luego, ¿qué sentido le puedo buscar o encontrar a este cambio, ¿no? A esta modificación del dispositivo. Entonces, claro, muy tentativamente fue lo que traté de hacer en el primer libro, ¿cierto? El Maya, el referente. Y lo segundo, tratar de entender qué significa ese cambio fue la desmaterialización fotográfica. O sea, Claro, que es, digamos, la tesis es que, bueno, o sea, o lo que pretendo ahí pensar es, bueno, justamente qué significa ese cambio, pero ya no solamente, como te decía hace un rato, no solamente desde la cuestión disciplinar fotográfica, sino que desde la implicancia cultural, digamos. O sea, qué significa o qué significado uno puede buscar a este cambio, porque lo interesante es que claro, pues eso es lo que a mí me llama la atención, que el sistema de representación, ¿cierto? Que uno podría decir occidental, pero que hoy día es, ¿cierto?, claramente global y con Internet más global, todavía, claro. ¿cierto? El sistema de representación, es decir, la manera en que nosotros nos vamos haciendo la imagen del mundo, ¿ya? En rigor, no tiene un referente eh, eh, fidedigno, por decirlo así, ¿ya? O sea, Material, en el sentido, claro, porque esto, tal vez lo hemos conversado muchas veces, pero esto de que efectivamente en la fotografía digital lo que ocurre es que el referente desaparece, porque lo que queda, ¿cierto? No hay huella, sino que lo que queda es un código, ¿ya? Y por código, efectivamente eso puede alterarse. Ahora, claro, la fotografía análoga también se podía alterar, si eso no hay novedad, pero sí había un objeto material, ¿ya? O sea, como yo siempre digo a los estudiantes, digamos, la fotografía análoga, lo que uno ve cuando ve una fotografía, más allá de las manipulaciones posibles o descontextualizaciones y lo que se quiera, necesariamente lo que aparece en la foto estuvo delante de la cámara, ¿ya? claro. Eso sí o sí. En cambio, en lo digital, si bien estoy seguro que el 99% de las fotografías, ¿cierto? Puede que efectivamente sean registros reales, entre comillas, ¿ya? Pero lo interesante es que verdaderamente, más allá de la performatividad, digamos, sino que como posibilidad técnica y de ahí su proyección filosófica, con lo digital, la fotografía, o sea, cuando uno ve una fotografía digital, yo lo digo de manera así como más dramática, ¿no? O sea, como que lo único que uno puede estar seguro es que eso que aparece en la imagen eventualmente nunca existió, ¿ya? En cambio, con la fotografía análoga, o sea, necesariamente existió, más Claro. allá de las posibles modificaciones, manipulaciones o todo lo que se quiera. Pero en términos como eh, técnicos, ¿cierto? O sea, es una virtualidad, y la virtualidad se define, ¿cierto?, como es aquello que no tiene eh, eh, un tiempo y un espacio, digamos. O sea, Claro. queda suspendido, ¿no? Queda No hay arraigo. desmaterializado, digamos, ¿no? Claro, entonces en ese sentido es súper interesante pensar, bueno, ¿por qué entonces a mediados o sea, la segunda mitad del siglo XX, ya el sistema de representación ya se desmaterializa? O sea, ¿qué significa eso?
¿Qué es lo que...? Ahora, si te fijas, obviamente que ese problema no es un problema para la creación de obras fotográficas, ¿ya? Claro, Son cuestiones distintas, ¿ya? Entonces, es como hacer una filosofía de un dispositivo que yo estimo que es relevante para, para digamos, hasta altura para el mundo, ¿no? Pero pensando en esta idea como digo, repito, ¿no? O sea, esto de, bueno, ¿qué significa que el sistema de representación hoy día, ¿cierto?, sea tan frágil, en el fondo. ¿Ya? claro. Porque de hecho está la fragilidad incluso de los mismos sistemas de almacenamiento, ¿no? De archivos. O sea, también hay una cuestión, claro, siempre me dicen, bueno, pero los negativos se pueden romper o perder, ¿verdad? De acuerdo, todo eso. Pero sí la diferencia es que el negativo es un objeto. El negativo es un objeto. En cambio, el archivo de una foto, ¿ya? Es un código, ¿cierto? Que se guarda en un objeto que puede ser, ¿cierto? Si uno lo sube a la nube, uno no sabe dónde está guardado. Antiguamente era un disquete, Ah, hoy día ya no hay posibilidad ni siquiera de leerlo. claro, sí, o sea, además uno está sometido como a las modificaciones técnicas, ¿no? O sea, Claro. hoy día ya está bastante más estandarizado, pero claro, pues uno cuando pasó de Antiguamente uno disquete guardaba fotografías en CDs también. Y algunos exacto, computadores vienen sin lector de CD ya. totalmente. O sea, yo tengo un montón de discos duros externos, pero seguramente en algún momento tampoco van a poder ser leídos, digamos, y va a quedar todo en la nube. Claro, Entonces, claro, en una oportunidad me dicen, bueno, pero esa nube en rigor no es una cosa desmaterializada, es un computador que guarda eso, ¿ya? Ya, pero lo que guarda no es un objeto, ¿cierto? Sino que es un código, claro. ¿ya? Ahora, ¿dónde está eso? No tengo idea. Claro, podría caerle una bomba encima de donde están los supercomputadores de esas nubes, pero claro, de partida yo no sé dónde está, ¿ah? Y lo otro es que eso está como sumergido, ¿ya? Imaginémonos así como en la Matrix, ¿no? Pongámonos Sí, como pop, ¿ah? Eh, eso, po. O sea, ahí está el código. el archivo, digamos, claro, ¿ah? Entonces, bueno, eso a mí me parece que tiene como un potencial filosófico súper interesante. ¿Mm? Claro, una mirada igual súper existencialista, por así decirlo también, y desde ahí te pregunto entonces si existe esa posibilidad emancipatoria en este contexto tecnológico, si existe una posibilidad. Pero emancipatoria, ¿en qué sentido? Ahí me pierdo un poco. Me refiero como a la posibilidad de inyectarle sentido a esta falta de sentido, como Ah, buscar una forma, porque estoy pensando también desde una perspectiva ahí media Matrix, ¿cierto? Del programa, de Flusser, estoy pensando en la determinación finalmente de la técnica sobre las decisiones y sobre el mundo, digamos, y el sentido del mundo que nos ofrece, ¿cierto? Esta imagen desmaterializada, que podría interpretarse, ¿cierto? De una manera, como lo planteas tú, la materialización fotográfica, como una debilidad, ¿cierto? Existencial, una fragilidad existencial tremenda. Entonces, es posible liberarnos a través de estos mismos instrumentos, es posible inyectar lo humano. Es relevante para el fotógrafo trabajar en uno u otro soporte si finalmente lo importante podríamos decir que es el contenido, lo que yo quiero enunciar y decir. mm. Bueno, son varios temas ahí, ¿no? Pero eh, eh, citando así como un clásico existencialista, ¿ah? Sartre planteaba, ¿cierto?, que eh, eh, o sea, a ver, habría dos posibilidades, ¿no? O sea, una pensarlo de esta afirmación, ¿no? Que la esencia precede la existencia, ¿cierto? O sea, y dicho de esa manera, ¿cierto? La esencia, es decir, lo que le da sentido a esa existencia, está antes del que existe, ¿no? Y que luego, ¿cierto? Eso, de hecho, el sentido luego está después de que yo desaparezca, ¿no? Entonces ahí la matriz de esa reflexión evidentemente es una matriz de carácter teológica, ¿no? Ahora, claro, en la contemporaneidad, por supuesto que esa perspectiva
se ha debilitado, ¿cierto? O sea, hoy día vivimos en un mundo más bien occidental, digamos, fundamentalmente desacralizado, por lo tanto, esa experiencia de esa manera, digamos, queda un poquito a la deriva. Pero, entonces, ¿qué es lo que dicen la filosofía de la existencia? Digamos, que en realidad la existencia precede a la esencia. O sea, primero está la existencia, porque por otro lado, dicho en el sentido anterior, digamos, finalmente si la esencia está antes de la existencia, ¿ya? Esa existencia está determinada, está Está determinada predeterminada, por un sentido, claro. ¿ya? Y quien es religioso, digamos, o sea, si yo soy católico, antes de que yo nazca, ¿cierto? Ya toda en términos culturales, pero también valóricos y todo, toda mi vida va a estar ya determinada. O sea, el Determinada, sentido de mi vida, el sentido de mi vida, ¿cierto? Ya está clarito, digamos, ¿ya? claro. En cambio, si es al revés, claro, si la existencia, ¿ya? Viene primero, pero es interesante porque Sartre dice, bueno, la existencia, o sea, la esencia viene después. Pero ¿qué se entiende entonces por esencia? Se entiende entonces como por, digamos, uno lo podría entender como justamente la construcción permanente, persistente, ¿ya? Del sentido. No, ¿Ya? no Entonces, como algo definido y la determinado, sino responsabilidad, como claro, una un construcción, un devenir, devenir. pero Claro, ese devenir que es responsabilidad, ¿cierto?, de ese sujeto, ¿ya?, de crear el sentido, claro. ¿ya? Entonces, eso es muy, muy relevante porque, eh, digamos, o sea, desde esta perspectiva lo que hace es que eh, 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 dispone, digamos, en el sujeto la responsabilidad de la existencia. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, está la caricatura como del nihilista, del existencialista nihilista, así como los personajes de la naranja mecánica, Ujú. ¿ya? Así como que el nihilismo, ¿ya? Necesariamente nos conduciría, ¿cierto?, como una violencia y a un cinismo, que no, si da lo mismo, total, todos nos vamos a morir y cuando nos muramos se acabó todo, entonces da Como lo un mismo si uno se vacío muere antes o radical. después. Y por supuesto, claro, da lo mismo todo lo que yo haga. No, pues todo lo contrario. O sea, la posibilidad es que justamente yo, en esta condición, me hago responsable de toda la humanidad desde mi propia humanidad, ¿ya? En el sentido de que yo existo primero, o sea, claro, tengo una existencia primero, pero y después yo tengo que construir El sentido. ese sentido, esa esencia. Entonces, claro, ahora, eso por supuesto, como digo, es una pega súper difícil, ¿no? ¿Ya? O sea, por eso digo, mucho más fácil pertenecer, no sé, pues alguna religión que me va a explicar todo, digamos. Entonces estoy ahí como tranquilito. Claro. En cambio, esto sería desde otro lugar. Ahora, en términos de la debilidad ontológica, ¿cierto? Justamente apunta a eso. O sea, si yo pienso en la desmaterialización, ya, como sistema de representación de una época en que justamente basta lo que acabo de decir, digamos, basta como simplemente observar lo que ocurre y uno entiende que ya estos sentidos trascendentes de la existencia desaparecen y lo que hay, ¿cierto? Un sentido que se va construyendo. Y eso es una cuestión como más bien un poco como de la tradición filosófica, de la historia de la filosofía un poco, pensando en que claro, hasta el siglo XX, hasta Heidegger, podemos decir, hay relatos filosóficos ya que tienden a este sentido abarcador, de alguna manera, Comunitario. eh, como unitario, ¿dices? ¿Ah? Comunitario. De Pero es comunidad. que, es que no necesariamente comunidad, porque va más, es como, es de una trascendencia histórica, digamos. Humanista, Ah, lo claro, humano. claro, claro. Y ahí es súper interesante porque justamente hoy día también lo que uno podría poner en tela de juicio, o al menos pensar y observar filosóficamente, es la condición de humano. Pues, ¿qué significa el humanismo? ¿Ah? Claro. Y que ahí también hay una larga tradición filosófica, digamos, de autores así como clásicos, de Heidegger, en fin, y otros, digamos, que se han preguntado por el tema del humanismo, digamos, por la Sí. actualidad de la pregunta del humanismo. Pero también uno podría pensar que el humanismo también es una construcción occidental, ¿ya? Por lo tanto, hoy día también se podría poner en tela de juicio, ay, bueno, ¿por qué lo que es esto del ser humano? ¿Ah? Lo que pasa es que, claro, hoy día también, de alguna manera, por distintos poderes o distintas
potencias, digamos, tanto económicas como de otro tipo, la concepción de lo humano ya también se generaliza, ¿ya? O sea, pero esto lo estoy pensando como desde una perspectiva filosófica, ¿no? O sea, no estoy pensando en que ya no haya humanismo y nos transformemos todos en unos cínicos, digamos, y eso no. Pero sí es interesante pensar que cuando se resquebrajan todos estos conceptos que vienen a ser tan poderosos o que han sido tan poderosos a lo largo de la historia de Occidente, hoy día en la contemporaneidad todo eso se fragiliza, y al fragilizarse, y eso es interesante, al fragilizarse emergen entonces un montón de identidades particulares, ¿cierto? De particularismos, ¿ya? Ujú. Que el pensamiento más conservador se escandaliza un poco, ¿ya? Por ejemplo, eh, la relevancia de las culturas originarias, de los pueblos originarios, donde Ujú. aparece entonces, chuta, no, pues antes Chile era súper homogéneo, pero resulta que ahora hay, lo voy a decir así como de manera un poco cínica, ¿no? ¿Ah? Oye, pues si ahora hasta resulta que teníamos afrodescendientes, ¿y cuándo en Chile han habido afrodescendientes? Así Claro, como, bueno, pero es que los ha habido, ¿ah? claro, Siempre, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, emergen todas estas particularidades, así como emerge el feminismo, emergen las minorías sexuales, ¿ya? O sea, entonces esto que los historiadores digamos, oficiales de Chile no hablan de una de las gracias de Chile era que era súper homogéneo, ya todos teníamos como la misma apariencia, claro. ¿ya? O sea, ¿cómo podían decir eso? Bueno, hoy día no, po. Hoy día todas estas fragilidades, estas fracturas permiten estas emergencias, por lo tanto no hay discursos totalizadores. Entonces es Claro. interesante que y lo estoy pensando desde Chile, ¿no? Pero si uno lo piensa de manera global, bueno, ontológicamente el sujeto, el ser se fragiliza en esos términos, no porque sea una cuestión mala, digamos, o sea, que se vaya a, que sea algo negativo, digamos, para la historia de la humanidad, todo lo contrario, esta fragilidad es justamente, es que rompe ya Un- una una historia sinfonía. poderosa, hegemónica, claro, en cambio aquí aparecen estas otras, bueno, y ahí, ahora, esto lo estoy viendo ahora de una manera más positiva. Cuando escribí el libro tenía una perspectiva un poquito más negativa, Por eso ¿ya? te lo pregunto. Eh, claro, pero efectivamente ahí, ocupando tu palabra, ¿no? O sea, efectivamente yo veo ahí ese potencial emancipatorio en el sentido de que justamente aparecen estas posibilidades, estas particularidades, digamos, ¿ya? Estos pequeños sistemas de sentido en sí mismos, digamos, que pueden dialogar con lo otro, ¿no? No se trata así como de una diferencia radical con lo otro y que no haya posibilidad de vínculo, pero aparece entonces esta posibilidad de reconocimiento del valor del otro, aunque haya sido negado, haya sido obliterado, haya sido marginado durante siglos, ¿no? O sea, hoy día justamente aparece eso. Entonces Claro. esa sería como la manera positiva de verlo hoy día. ¿Y la fotografía ahí qué rol puede jugar en hacer visibles estas particularidades? No desde hacer visible una realidad, sino que de otorgar sentido, ¿cierto? A estas singularidades que van surgiendo en esta fisura de lo hegemónico. Mm. Bueno, a ver, ahí efectivamente, primero el riesgo, ¿no? O sea, primero el riesgo, porque y ahí justamente sirve tener tal vez una reflexión filosófica previa del dispositivo, ¿no? Porque, porque eh, una pulsión casi, uno podría decir, ¿no? O sea, eh, 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 una pulsión muy poderosa de jóvenes fotógrafas o fotógrafos es justamente ir a recorrer el mundo, ¿cierto? A mostrar lo que está oculto, invisibilizado, ¿no? O sea, como primera cosa. Pero yo siempre pienso lo siguiente, volviendo al ejemplo de los afrodescendientes en Chile. El riesgo de la fotografía o de la fotografía documental es el riesgo de muy poderoso, muy delicado, ¿cierto? De la creación de estereotipos. Como ¿Ya? cristalizar Entonces, identidades. y claro, y en ese sentido es decir, mira, así son estos sujetos, ¿ya? Es más bien así, este es como el ejercicio, ya, yo voy a mostrar la realidad
tales sujetos marginales, del tipo que sea, Claro. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la fotógrafo o el fotógrafo? ¿Cierto? Hace como intuitivamente un ejercicio antropológico de acercarse, lograr la confianza y empezar a tomar fotos. Y luego entonces uno hace una exposición, uno hace un libro, ¿y qué es lo que muestra? Muestra la vida marginal de esos sujetos. ¿Qué significa eso? ¿O qué riesgo se corre? Bueno, el riesgo es que, bueno, todos los que son de esa manera, son así. O sea, Claro. todos esos sujetos, ¿ya? Entonces, ya, todos son delincuentes, todos son sucios, todos son, etcétera, ¿ya? Y ahí opera justamente en el riesgo de esos estereotipos, ahí aparecen, digamos, las disputas siempre presentes, digamos, eh, de lo que muchos filósofos latinoamericanos hablan, digamos, de las distancias entre, claro, lo civilizado y lo bárbaro, digamos. ¿Ah? Claro. La civilización y la barbarie, así como esa dupla clásica, Es ¿no? la imagen que Eh, tiene, eh, digamos, como cierto eurocentrismo de lo latinoamericano. claro, o sea, eso viene de ahí, pero también acá, digamos, o sea, también en Sí, nosotros mismos. sí, O sea, si yo, porque o sea, siempre pregunto, bueno, a ver, ¿por qué los temas que documentales habitualmente tienen que ver con la pobreza, con la marginalidad, con lo abyecto en general, ¿ya? Eh, es interesante porque ahí, bueno, esto sería bastante más largo de ir conversándolo, digamos, pero justamente ahí uno identifica como una distancia, ¿ya? Y uno se asegura. Ahora, esa distancia y ese aseguramiento viene desde los griegos con los persas, ¿ya? Hasta los que viven en Vitacura respecto de los que viven en zonas periféricas, ¿ya? claro. Como también, ¿ya? Dentro de la misma Vitacura o dentro de la misma periferia, así siempre van a haber unos que se asumen civilizados y otros que son los bárbaros, ¿ya? O Porque sea, tiene que ver con una pulsión biológica, no sé si biológica, pero al menos cultural, digamos. O cultural. sea, ahí hay una necesidad, ¿cierto?, de distanciarse y diferenciarse de un otro, ¿ya? Claro. Eh, Rojas Mix, ¿cierto?, en ese libro precioso, digamos, que se llama América Imaginaria, ya muestra eso, ¿cierto?, de lo que ocurre con los europeos respecto de este nuevo lugar, este nuevo mundo, y proyecta hacia acá, los europeos proyectan hacia acá toda esa fantasía mitológica que supuestamente se materializa en este territorio, digamos, ¿ya? Es Claro. maravilloso esa cantidad de imágenes, y lo que finalmente se transforma eh, en una construcción estereotipada de lo que pasaba acá. ¿Mm? Claro. Em, Ahora, eso en ese tipo de fotografía, ¿no? La fotografía documental. Ahora, puede existir otro tipo de fotografía, lo que se llama, ¿cierto?, lo que hoy día se entiende como fotografía autoral, por ejemplo, fotografía artística, o ese otro tipo de género. Y bueno, ahí lo importante es la capacidad que tenga la creadora o el creador, ¿cierto?, de construir o de plantear problemas, ¿ya? Sociales. O sea, ahí uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es el rol cuando uno se pregunta en estos términos, cuál es el rol de la fotografía? En realidad se está haciendo la pregunta también, ¿cuál es la función del arte? ¿Ya? O sea, en términos más amplios, ¿cuál es la función del arte? Es mostrar qué es, ¿ah? Y hoy día está como un poco el cliché, que en un sentido, o sea, que creo que sí tiene sentido, pero claro, que es que hoy día la función del arte es una función política. Ahora, el problema de esa afirmación que yo acabo de hacer es que uno ve a una cantidad muy grande de personas, ¿cierto?, de hablar de ese rol político, pero luego no agregan qué es lo que entienden por lo político, Claro. ¿ya? Entonces, y ese es un riesgo, ¿cierto?, se lo planteo ahí, si algún momento ve esta conversación jóvenes fotógrafas y fotógrafos, ya, perfecto, pueden hablar de eso, pero ¿qué se entiende por el rol político del arte? Ujú. ¿Qué efecto ha tenido realmente, ya, planteándose este problema, qué efecto ha tenido realmente el arte que se asume como político? ¿Ya? Porque basta con que yo muestre la miseria de otros para que ese arte sea político. Basta que yo registre, por ejemplo, los rayados después del estallido para que mis fotos sean políticas, o las fotos que yo tomé en la Plaza de la Dignidad o en la Plaza Italia, o lo que sea, mostrando ahí la violencia o las movilizaciones. Eso es una fotografía política. ¿Ah? Claro,
yo podría ponerle así ese título y pasaría colado, digamos, no habría ningún problema. Pero esa sería la salida fácil, digamos. Sería más interesante que uno efectivamente se planteara ese problema. Claro. ¿Ya? O Te sea, exige una tremenda responsabilidad finalmente ser fotógrafo, fotógrafa, exactamente, po, exactamente, porque y por el ahí impacto de la imagen en la vuelvo, sociedad. claro, ahí cito a nuestro querido Flusser, ¿no? Cuando dice que en realidad los fotógrafos no trabajan, los fotógrafos no producen, Juegan. ¿ya? Y claro, juegan, ¿y por qué no producen? Porque claro, los fotógrafos o fotógrafas no producen bienes de consumo, ¿ya? Sino que lo que hacen es producir ciertos símbolos. Por lo tanto, la función del fotógrafo es simbolizar el mundo, Claro. ¿ya? Pucha, planteado así, es una Es una exigencia responsabilidad importante, digamos. tremenda que fue Claro. la que te mantuvo en pausa como 10 Así, años, pues. ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Oye, Ah, José Pablo, y bueno, un poco ya para ir cerrando acerca de tu último libro y respecto también a lo que estamos hablando recién, eh, tú ahí niegas categóricamente la posibilidad de una identidad latinoamericana. A raíz de un proceso curatorial que te encargaron, si no me equivoco. Eh, entonces, la pregunta es, ¿desde dónde se aborda un proyecto curatorial? ¿Desde dónde pensando ya no en los creadores, sino que en quienes van a articular un relato, ¿cierto? Y también van a generar un marco de sentido en, en donde se exponga y en donde circule ese cuerpo fotográfico, ¿cierto? mm, Eh, Cuéntame un sí, poquito acerca de tu último libro y a qué te refieres con esto, de que no existe la posibilidad de una identidad latinoamericana, que tiene que ver con lo que claro. estábamos hablando hace poquito recién. Sí, sí. Bueno, em, a ver, esa afirmación, así como categórica, de que no es posible que exista una identidad latinoamericana, eh, eh, en el fondo es una interpelación, ¿cierto?, a no caer de nuevo en los estereotipos, ¿no? O sea, como primera cosa, ¿ya? O sea, es una reacción como latinoamericano, ciertos ejercicios, por ejemplo, curatoriales que han tenido, ¿cierto?, ya podría decir como la desfachatez, ya, de decirnos qué somos, cómo somos, y cuál es la imagen que tenemos. Claro, Ya, estoy pensando en curadores europeos específicamente, ¿cierto? Que dicen y arman libros o muestras muy grandes que dicen no sé qué, fotografía latinoamericana. ¿Ya? Eh, y el ejercicio en realidad es re simple, ¿no? O sea, claro, es verdad que todos quienes vivimos en Latinoamérica, podríamos decir que tenemos como una marca, ¿no? De nacimiento y es, ¿cierto?, el origen de nuestro continente ya para Occidente, en ese sentido, ¿cierto? Y es finalmente la colonización, digamos. Pero claro, por supuesto también entendemos, y yo tengo muy claro, digamos, que la colonización más extendida es la colonización española, y de ahí se supone entonces que habría ya una cierta unidad. Es interesante los debates que han habido hasta hace poco, ¿no? Sobre a partir de lo que dijo el presidente de México hace un momento y las reacciones de intelectuales españoles o de políticos españoles, que era insólito esto que América pidiera que España se disculpara, como cosas de ese tipo, digamos, por el genocidio, en fin, si no hubo genocidio, cosas de ese tipo. O sea, bueno, todo es se distorsiona muy fácilmente. Pero el punto es que lo voy a plantear de mi propia experiencia. ¿Ya? Yo hace algunos años fui a Bolivia, he estado en Bolivia solamente una vez, y me acuerdo que cuando fui a Bolivia en una oportunidad, ¿cierto?, una persona me dijo, uy, qué fantástico que viajes a Bolivia, porque cuando estés ahí, realmente vas a sentir que estás en el corazón de América. Chuta, entonces con esa expectativa fue súper importante el viaje, ¿ya? Pero claro. lo que me pasó fue que, por supuesto, encontré alucinante Bolivia, ¿ya? Un país realmente increíble, ¿ya? Fui por una cuestión de trabajo, ¿cierto? Y fue una experiencia muy productiva, ¿ya? Pero esa idea como del corazón de América, lo que yo advertí es que, o sea, tenía grandes diferencias con mi propia experiencia.
¿ya? Eh, y algo muy obvio, ¿no? O sea, estando allá, yo no, jamás me podría reconocer ni como aymara ni como quechua, ¿ya? Que son pueblos originarios, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? O ¿qué diría yo? Bueno, los pueblos originarios tampoco son latinoamericanos, po. Son pueblos originarios, digamos, Claro. ¿ya? Entonces, claro, yo sería el resultado de, como dice Canclini, ¿cierto? De esta hibridación, ¿no? Bueno, pero yo soy ese resultado, ¿ya? Pero ¿qué elementos identitarios verdaderamente comunes puedo tener yo con, no sé, pues los brasileños de Bahía, ¿ya? Que son fantásticos, digamos. La música que ha salido de ahí yo la disfruto muchísimo, ¿ya? Pero claro, o sea, mi cultura, ¿ya? Mi conformación cultural es muy distinta por lo tanto es imposible, ¿ya? Que se encuentre, digamos, una categoría, como lo latinoamericano que efectivamente dé cuenta de todos, porque decir Latinoamérica en realidad es un nombre vacío, ¿ya? Claro, todos nos decimos latinoamericanos porque vivimos en un territorio, ¿ya? Pero ya la misma categoría de latinoamericano, ¿ya? De nuevo, Rojas Mix hizo la larga historia de la denominación, o sea, en qué momento se empieza a hablar de lo Sí, lo latinoamericano, latinoamericano. o de lo hispanoamericano, o de lo iberoamericano. O sea, Claro. ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que, y esto es casi una cuestión como filosófica, ¿no? O sea, cada vez que uno define algo, siempre, digamos, lo más probable es que aparezca alguien que dice, oye, pero esa definición a mí no me convoca, digamos. No me hace ¿Ya? sentido. Entonces, claro, entonces es en ese sentido, ¿ya? Que yo digo, no hay posibilidad de una identidad latinoamericana. Lo que hay, lo que uno podría pensar es justamente el estereotipo, ¿ya? O sea, a ver, para no victimizarnos tanto como me dijeron en algún momento, pensémoslo al revés, ¿cierto? O sea, nosotros, ya cuando hablamos de Europa, no, es que los europeos son así. También es otro estereotipo, de una reducción, ¿cierto? O cuando decimos, no, es que los alemanes son así, ¿ya? O nosotros que uno creció escuchando que nosotros éramos los ingleses de Latinoamérica. Bueno, ese es otro estereotipo. O sea, me imagino que hay ingleses que no son puntuales, que hay ingleses Claro. que son desordenados, que hay ingleses, de hecho, bueno, en fin, entonces es el tema del estereotipo, ¿ya? Como cuestión. Entonces, lo que yo hago ahí en ese libro justamente es inspirado, por decirlo así, o más bien no inspirado, sino que como ¿cómo se dice? Como, eh, Estimulado, motivado. claro, claro, bueno, algo así. Te genera una inquietud, una incomodidad Exacto. ese Entonces, bueno, a encargo. ver, veamos qué pasa ahí, ¿ya? Eh, Que fue, pues lo podéis poner en contexto, te encargaron un proyecto curatorial. no, 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 mira, es que ahí son dos cosas. Una que primero fue que esto de conocer estas curatorías, ¿cierto? Europeas y norteamericanas respecto de la fotografía latinoamericana, que siempre parten con fotografía del siglo XIX y después pasan por fotografía, ¿cierto? Medios antropológicas, después El mismo Chile fotografía Promuidim, tú también política haces una lectura crítica. y fotografía, claro, exacto, y después fotografía de la violencia y la marginalidad. O sea, como que todo eso siempre se hace, ¿ya? Eso por un lado. Entonces yo me resistía a eso. O sea, yo podía decir, bueno, las fotos, más que sean buenas o malas, digamos, las fotos que yo hago no tienen que ver con eso, las fotos que hacen otros fotógrafos que me interesan no hacen eso. Entonces ahí hay una cuestión, bueno. Y efectivamente en un momento con la Carla Moller, nosotros hicimos una experiencia y que terminamos haciendo un trabajo curatorial ya en Estados Unidos, ya sobre fotografía latinoamericana, ¿ya? Ujú. Pero que a lo que apuntó ese trabajo ya fue que en realidad también no podíamos hablar de una fotografía latinoamericana, sino que todos son procesos, son los fotógrafos, digamos, o fotógrafas, ¿cierto? Tienen una producción que se entiende como un proceso. ¿Ya? Por lo tanto, ya, puede que muchos fotógrafos en los 80 tomaron fotografía política, pensando en Chile, pero después hacen otro tipo de fotografía, entonces no es eso nada más, ¿no? Entonces siempre trabajamos con la idea del proceso, ¿ya? Y en el libro, bueno, planteo ese tipo de cosas y tal vez para mí lo más importante, si se quiere, digamos, es como la idea, ¿ya? Que está en el título de uno de los capítulos que se llama El regreso de la buena fama durmiendo de Juan de la Cruz Iguana. ¿Y Ujú. qué significa eso? Que son dos clásicos de la fotografía latinoamericana, una foto de Álvarez Bravo y otra de Chambi, o sea, Ujú. y era un poco lo que me criticaban en una conversación hace un tiempo, digamos, pero justamente yo opté por esos
esas imágenes y esos fotógrafos, porque son efectivamente dos cumbres de la fotografía latinoamericana, Claro. ¿ya? Y que no hay como discusión respecto del valor. Pero entonces yo me hago la pregunta, bueno, ¿por qué es importante la foto de Chambi, del gigante Juan de la Cruz, o de la foto de Álvarez Bravo? Y ese fue el ejercicio que hice, si uno revisa textos, digamos, de investigación, textos de análisis de la obra de Chambi y de Álvarez Bravo, en todo momento, todas las referencias son, mira, Chambi es como, ya no me acuerdo exactamente, pero como el Weston de México, o es como el no sé qué o sea, Se lo siempre como que la homologa referencia es la finalmente calidad, claro, claro, en como que el referencia, sentido, el valor está allá y no está claro, acá. acá. ¿Ya? Entonces digo, bueno, veamos si es que no, si es que para mí, me gusta y encuentro buena las fotos. Claro. Por supuesto que sí, o sea, eso es como el ejercicio. ¿Ya? Sí. Y para terminar, lo último, y por eso después, por ejemplo, hay más detalles del libro, por supuesto, pero trabajé con obras de dos fotógrafas argentinas, ¿ya? Que es la Adriana Lestido y la Ananké Acef, donde encuentro que ahí hay un ejemplo muy natural, muy potente de trabajos, por un lado documental, y otro que tiene una proyección más artística, si se quiere, por usar esa categoría más como problemática, digamos, pero que ambas ya son latinoamericanas, pero que los problemas que están trabajando son universales, digamos. ¿Ya? Entonces no están trabajando desde la pobreza, desde la violencia, o sea, sí, un poco la violencia, pero de qué manera se trabaja, trabajan otros problemas. ¿Ya? Y eso me parece mucho más interesante que simplemente el mote, digamos, de la fotografía latinoamericana o la identidad latinoamericana, porque claro, la identidad latinoamericana, si me muestran bailes de la tirana, digamos, ya es como una curiosidad, pero yo no soy eso. Lo valoro, por supuesto, pero no soy eso. Así como no soy muchas otras cosas pues, que hay en Latinoamérica. Claro. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, la idea era hacer un recorrido por todo el aporte que has hecho desde la reflexión teórica, desde tu primer libro. Preguntarte también, además, desde tu perspectiva de fotógrafo, que tuviste esa pausa, ¿cierto?, a raíz de Flusser, y que tiene que ver con esta responsabilidad, finalmente, del material con lo que uno está trabajando. Y bueno, y un poco para cerrar, tú estuviste trabajando acá en el Maule, en la mesa de fotografía. Me gustaría saber cómo viste ese escenario, qué proyecciones tiene la fotografía regional desde tu punto de vista, con la participación que has tenido ahora también en el Festival de Valdivia, ¿cierto? ¿Cómo ves el escenario de la fotografía chilena sin caer en ninguna categoría ahí determinada? Mira, ¿Cierto? sí, pero mira, yo siempre trato de transmitir lo siguiente, ¿no? Que cuando todavía era el Consejo de la Cultura y se inauguró el área de fotografía del Consejo de la Cultura, se hicieron unos talleres a lo largo de Chile, ¿ya? Eh, y me acuerdo que en ese taller, esa primera versión la hicimos con Mario Fonseca y con la Andrea Yoche, ya hace un montón de años. Y yo quedé con la impresión de que en realidad como que el panorama fotográfico chileno, se estoy hablando hace, no sé, casi 20 años, digamos, pero como el panorama fotográfico chileno era de una precariedad, sí, pero pasmosa. O sea, era muy, muy terrible. Eh, Pensando, ¿cierto?, en la presencia de la fotografía en regiones, ¿cierto? Y bueno, y en realidad en Santiago también era bastante precaria también en esa época. Entonces, si eso lo comparo con lo que ocurre hoy día, ya, estoy hablando en términos generales todavía, o sea, me parece que es una diferencia gigantesca, Gigante. gigantesca, o sea, una cosa así, pero increíble todo lo que hay, digamos, o sea, la cantidad de festivales de fotografía que hay en regiones, por ejemplo, ya, o sea, de partida, Claro. ya, y es interesante otra cosa, ¿no? Que hay festivales de fotografía en regiones y no en Santiago. ¿Ya? Eso me parece muy, muy interesante. Es verdad, ¿Ya? O sea, fíjate, no lo sí, había pues, pensado. Sí, claro, pues, eso. ¿ya? Está ustedes, ¿cierto? El Valdivia, Coquimbo, Valparaíso, no sé si hay más al norte todavía, pero están esas iniciativas.
Entonces eso ya marca una cuestión muy, muy potente, ¿no? Por lo tanto, o sea, ahí uno podría pensar algo positivo del cambio de formato, ¿no? Del cambio del paso a lo digital, ¿no? Que se hace mucho más Claro, fluido todo, ¿ya? Y más barato, en el fondo. Pero eso es algo positivo, ¿no? Pero pensando en la experiencia que tuve yo, que me invitaron, ¿cierto? De la región, bueno, fue fantástico, para mí fue súper estimulante hacer ese trabajo, y el trabajo fue básicamente hacer un trabajo curatorial que terminó, ¿cierto?, en la publicación que es la Antología del Silencio, sí, que no deja de ser compleja porque era una convocatoria muy amplia en ese momento, ¿cierto? Y el 2017 creo que fue, ¿no? Y sí, claro, me llegaron todos los archivos de todos los que postularon y dije, ya, a ver, veamos qué podemos hacer con esto. Fue un desafío bien, bien potente. Y creo que la publicación eh, es una muestra bien, bien poderosa de lo que al menos se estaba haciendo en ese momento, ¿no? En la región, y que si pensamos que en el 2017 me convocaron, me invitaron para hacer eso, y hoy día ya están organizando un festival, o sea, me parece que hay una potencia, digamos, hay un interés muy profundo por el desarrollo de la disciplina. Por lo tanto, bueno, hay trabajos que a mí me gustaron mucho en realidad, ya en la Antología del Silencio. De hecho, la selección la hice tuve la suerte, digamos, de que efectivamente era una selección ciega, ¿no? O sea, yo no sabía quiénes habían hecho las fotos, por lo tanto traté de armar ahí, ¿cierto? Con los mismos fotógrafos y fotógrafas, también una vez que ya fueron seleccionados, ¿cierto? Ir armando la narración, ir armando como la curaduría finalmente. Y claro. bueno, como tú sabes, ¿no? Terminó en ese libro que a mí me gustó mucho que finalmente se pudiese hacer. Claro. Porque al principio estábamos en la etapa de solamente hacer el PDF, pero después lograron conseguir el Lograron financiamiento publicarlo. para publicarlo, imprimirlo y todo eso, así que no. Ahora, yo no sé y quisiera saber, ¿no? O sea, que si finalmente ese libro tuvo alguna repercusión en la misma escena fotográfica de la región, así que Llegó a mi eso casa al podría ser menos, interesante. llegó a mis Ah, mira, manos y bueno, y eso también es todo un circula en el tema, fondo. llegar a imprimir el libro como objeto, da la historia de la fotografía, que tú también lo comentas ahí en Más allá del referente, que es una historia de desapariciones, de proyectos que quedan en En nada. Chile, claro. Claro, lo relevante que es finalmente concretar en un objeto libro cualquier proyecto fotográfico. Sí, sí, eso es súper importante lo que tú dices, digamos. O sea, es fantástico porque ya, por último, si quedó malo, si quedó feo, si a nadie le gusta, mala pata, pero quedó, Pero ¿ya? está, Y se podrá criticar, digamos, pero si no está, no hay nada que criticar no tampoco, hay por lo nada que tanto hacer, claro, no se desarrolla la disciplina, digamos. Así que, claro. no, qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, ya estamos con el tiempo limitado, así que cerrar, agradecerte la participación, tu disposición de participar en esta iniciativa de Maule Elige Cultura en Casa, que como decía al principio, el objetivo, ¿cierto?, es poner a disposición en este contexto sanitario de coronavirus, ¿cierto?, a través y es una manera, como tú dices, de generar ahí unas fisuras, ¿cierto?, en el universo tecnológico, poder proporcionar estas instancias de reflexión. Así que eso, muy agradecida y bueno, ahí estamos en contacto. Ya, pues, 1 millón de gracias y fuerza y suerte y que sea todo fantástico. Listo, muchas gracias, que estés Un bien. abrazo. Chao, Chao, chao. chao.